una conducta, un hábito que en muchos casos llevan una adicción, como veníamos hablando, está compuesta de 4 partes. Un estímulo primero, las ganas, la conducta y la postconducta. Vamos a poner el caso de una persona que toma alcohol, ¿no? O tiene el problema con el alcohol. Bueno, el estímulo sería, me siento ansiosa, me siento aburrida, quiero escapar de esto, aparecen las ganas de tomar alcohol, la conducta sería voy, me compro una botella de vino, imaginemos, ¿no? Y la termino. Y la postconducta, que es esta parte donde me interesa, viene con mucha culpa, un sentimiento horrible, resaca, malestar, todo eso que dura mucho más en el cuerpo que las primeras 3 etapas. ¿Por qué a la hora de generar un hábito el cerebro simplemente recuerda el momento en que uno se calmó y ese placer que fue tapado muy rápidamente, pero no recuerda lo mal que se siente esa postconducta, que en muchos casos es hasta más agresiva y más duradera en el cuerpo? Es buenísima la pregunta, mira. Hay varias explicaciones y yo te voy a dar un poco mi teoría, ¿no? Que es como un poco mi intuición de lo que es. La que te ayuda a ver más allá es la corteza prefrontal. Cuando tú eres adicto, la corteza prefrontal está muy dañada. Por eso la doctora Nora Volkow dice, los adictos son víctimas de su deterioro de corteza prefrontal. O sea, la que te ayuda a ver las consecuencias de las cosas es la corteza prefrontal, de ver a largo plazo, de decir, vale, yo sé que si ahora mismo le robo dinero a mi madre para apostar por internet, ludópata, o la persona que dice, yo ahora me voy, dejo a mi pareja, salgo por la noche, bebo, consumo cocaína y acabo con otra mujer en otro sitio, esa persona, hay un punto en el que el sistema de recompensas se apodera, esa necesidad de consumir es muchísimo más poderoso que la capacidad que tiene la corteza prefrontal en ver a largo plazo. La corteza prefrontal en las personas que están con una adicción está deteriorada. De hecho, por eso en el libro es el segundo personaje. O sea, el primero es entiende tu dopamina, el segundo entiende tu corteza prefrontal. Si te conviertes en una persona adicta, no ves a largo plazo, ves en el instante. Hay un caso que cuento en el libro de una paciente que tuve en el hospital que dejó a su bebé para ir por cocaína llorando en casa y cuando volvió lo escuchaba llorar y se fue para vender lo único que tenía de su madre, que era un reloj. Vendió mal el reloj, que era el único recuerdo de su madre, que antes de morir le dio su reloj, que eso había regalado el marido, el padre, antes de casarse. Lo vende por nada, con eso compra cocaína, abandona al hijo en casa y llega y se encuentra que lo único que tenía su madre lo ha vendido y que el bebé llora. Y dice, pero ¿cómo no fui capaz de darme cuenta? ¿No? Porque en esos momentos lo único que rige la conducta es la necesidad de sentir placer o de esquivar el dolor, el síndrome de abstinencia. Esto es importantísimo, Mili. A veces es porque está la necesidad de placer que nubla cualquier cosa y la otra es la sensación de malestar que se ha producido al dejar el consumo. Por ejemplo, en una persona que tiene problemas de alcohol, el síndrome de abstinencia. En algunos tipos de drogas, el síndrome de abstinencia es tan sumamente fuerte, no hay corteza prefrontal y entonces en ese momento lo único que importa es volver a consumir. Hay algo que mencionás a lo largo de todo tu libro que es un poco lo que puede producir la falta de propósito y la falta de sentido y que muchas veces el no tener ese sentido nos hace sustituir por emociones todo el tiempo. Hay como una obsesión por el no aburrirse, una obsesión por el todo el tiempo ver novedades, sentir cosas nuevas. Mira, la felicidad, en mi opinión, la palabra felicidad está muy manida, se habla mucho de la felicidad, ¿no? Pero bueno, para mí la felicidad es como un estado de bienestar, un equilibrio entre las expectativas que yo tengo con la vida y cómo las voy disfrutando y gestionando. Es decir, la felicidad no es un estado de plenitud constante, eso no existe, al menos en este barrio. Es decir, al final todos libramos batallas en nuestra vida. No hay nadie tan rico, tan poderoso, tan estupendo, que no tenga batallas en su vida, preocupaciones, inquietudes. Y parte yo creo que de la felicidad en la vida consiste en aceptar que nos van a llegar cosas malas y que cuando lleguen las malas las gestionemos de la mejor manera posible y que las buenas seamos capaces de disfrutarlas. Entonces, esa felicidad, llamémosla felicidad, depende del sentido que yo le doy a mi vida. Es decir, consiste en que yo me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido. La persona que más ha hablado de este tema, seguro que aquí en Argentina se le conoce, es el doctor Víctor Frankl, el padre de la logoterapia. Me acabo de volver a leer sus libros, que una vez cada 2 o 3 años los vuelvo a releer. Y como él, en el campo de concentración, pues él llega de origen judío, le arrancan todas las páginas de su nuevo libro, que yo siempre cuando lo volví a leer este año, pensaba en mí que yo iba con mi ordenador y mis apuntes a todos lados y me imaginaba si alguien me hubiera quitado todos los apuntes, pues probablemente ya no hubiera escrito el libro de nuevo porque a veces esa sensación, ¿no?, de llevarlo todo ahí.
Y entonces él empieza a darse cuenta en el campo de concentración que la gente que tiene un motivo por el que vivir, y dentro del campo de concentración es volver a ver a mi esposa, volver a mi empresa, volver a ver a mis hijos, volver a esa esperanza por algo, tener esa ilusión, consigue que la persona tenga más energía, más fuerza para sobrevivir. De hecho, cuenta un caso muy curioso de un tipo que dentro de su barracón, que soñó un día que les iban a liberar, me parece, si no recuerdo mal, que era el 3 de abril del año 45, y que les iban a liberar ese día, creo que era ese, no me acuerdo exacto, pero creo que era ese día. Y entonces él se levantó una mañana y dijo, he soñado de forma real que nos van a cierto día, de cierto mes. Entonces todas las mañanas se levantó y decía, hoy quedan 90 días, hoy quedan 80 días, hoy quedan 70 días. El 3 de abril no les liberaron. Y el día siguiente, al día siguiente, había muerto. Es decir, su organismo no aguantó. O sea, pudo la esperanza hasta el día siguiente. Entonces, para Víctor Frank era, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué significa, no? La logoterapia es la terapia del sentido. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, como cada cual lo queramos llamar, no les gusta vivir en el vacío. Porque el vacío es angustioso, el vacío es vértigo, el vacío es precipicio. Y ante la ausencia de sentido, tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Las sensaciones son rápidas, son dopaminérgicas. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero puede ser un masaje, una comida, tomar algo con amigos, pasear, ir al fútbol, ir a un concierto, sexo, drogas, tal. Depende de cómo sea de sensación. Y entonces, el problema es que muchas veces si esas sensaciones se convierten en nuestra única leitmotiv, en nuestra única manera de querer engancharnos a la vida, nos convertimos en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias. Y entonces es el culto del instante. O sea, lo que importa es ahora sentir al máximo. Y es el hiperactivismo. Yo hago, consumo rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumo. Lo importante es el consumo. Y encima ahora le podemos meter fast a la vida. Hay un capítulo en el libro sobre esto, en el 1.5, en los vídeos, en las películas, en tal. Y yo lo que busco es consumir todo a enorme velocidad, sin tiempo para la reflexión. Eso que genera que no hay tiempo, en ese tiempo para la reflexión y para el matiz, quita gran parte de lo importante de la vida. Si tú llegas a un sitio, yo siempre doy el ejemplo, tú vas a un restaurante y te comes todo mal. Ayer aquí que comí en Buenos Aires una carne de locos, con una salsa y unas cosas de rico y tal, pero encima con tiempo. Entonces lo puedes saborear todo. O sea, cualquier cosa lo puedes saborear. Si tú solo comes a toda velocidad, no lo saboreas. Te enteras que era carne, nada más. No te da tiempo de preguntar qué sabor tiene la salsa, de qué tipo de parte de la vaca o del ternera era. Es decir, el tiempo es lo que ayuda a poderle poner nombre a las cosas, a poder disfrutar de los detalles. Y te lo llevo al siguiente paso. El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir siempre en el hiperactivismo, en el hacer. El ser humano está diseñado para vivir a veces ahí y a veces frenar, parar. Y en ese parar, deporte, naturaleza, sin pantallas, dejarte llevar, el estado de flujo, meditar, rezar, cada cual lo que le ayude. Porque en esos momentos yo me reparo a nivel mental, pero a nivel fisiológico también. Es decir, mi sistema inmune no está diseñado para estar siempre preparado para la guerra, a punto de luchar. Porque entonces se agotan los soldados. O sea, hay momentos en los que no hay guerra. Simplemente se han ido a sus casas a visitar a sus familiares y ya volverán. Pero si tú los tienes todo el día preparados, porque todo es una guerra, hay un momento dado que el sistema inmune se deteriora y pueden empezar enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias. La mente y el cuerpo están profundamente unidos. Por lo tanto, encontrarle un sentido, volviendo al principio, a veces no es fácil, porque encontrarle un sentido a las cosas requiere parar, reflexionar y hacerse preguntas que no siempre tienen fácil respuesta. Hay algo de la hiperactividad que siento que es una necesidad constante de evitar el no hacer nada. Que a simple vista no debería ser tan dificultoso sentarse y no hacer nada. Pero, por ejemplo, te lo pongo con un ejemplo personal. Si a mí me das la opción de estar 1 hora haciendo nada o 1 hora haciendo un deporte que probablemente me va a llevar mucho más dolor físico, agotamiento, sensaciones que tampoco son muy placenteras si uno las piensa, igual siempre voy a preferir todo. Bueno, de hecho hay un ejemplo espectacular que pones en el libro, que es el de los descargas eléctricas que le hacen a un grupo, que si quieres te dejo contar lo que lo vas a contar mejor, pero mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto y por qué se hace tan insoportable el hecho de estar con una mismo sin actividad, sin nada más que nosotros? Bueno, es que haces una pregunta buenísima. Mira, cuando nosotros dejamos de hacer cosas, entramos en ese arte de no hacer nada que llaman los holandeses el niksen, se activa la voz interior, la divagación mental. Si yo estoy bien,
Esa voz interior me ayuda, me inspira, me da ideas, asienta mi identidad, me ayuda a darle sentido a las cosas. Luego hablamos un poquito más de esta divagación mental, pero es muy importante que exista. Cuando yo estoy mal, estoy ansioso, estoy triste, estoy preocupado, tengo algo sin resolver, cuando yo dejo de hacer cosas y me paro y freno, ¡buf!, lo que viene. Miedos, inquietudes, fantasmas, inseguridades. Todo viene, todo aparece. Hace poco me contaba una paciente mía que en su banco en España, un viernes les enviaron un correo a todos los empleados del banco que el lunes les ofrecían de 9 a 10 una sesión de mindfulness para todos los que quisieran ir. Y entonces pues, se llenó de gente esa sala. A los 10 minutos, no sé cuántas personas, esto me lo contó la paciente, se levantaron y se marcharon. Llamé a la directora de Recursos Humanos del banco y le dije, dime qué ha pasado. Y dice, bueno, pues que un 20% tenía un ataque de ansiedad. Claro. O sea, tú te frenas un lunes por la mañana, que todos tenemos 1000 cosas que hacer, te tumbas, ahora empieza a respirar, no pienses en nada. Una angustia vital, porque a todo el mundo le viene pues sus pensamientos. Si eres una persona que no tienes un cierto equilibrio emocional, te vienen tus grandes temores, tus grandes miedos, tus grandes inseguridades. Ahí aparecen en ese momento. Entonces, cuando tú dejas de hacer, te enfrentas a tu voz interior. Y a veces esa voz interior no es nuestra mejor aliada. Es la que nos boicotea, la que nos dice, ten cuidado, no tienes que hacer esto. Me has dicho una cosa que también es importante. Hacer deporte genera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una sustancia maravillosa. Hacer deporte es costoso, pero tiene un punto que genera dopamina endógena. Hacer deporte es costoso, pero a largo plazo, en el momento y en el post, este es hiperplacentero. Entonces hay algo dentro de mi cabeza que sabe que de primeras mi cuerpo le cuesta, pero de segundas mi cuerpo es agradecido. Pero hay muchas veces que uno prefiere estar enganchado en TikTok viendo vídeos infinitos de cosas absurdas. Te voy a contar un ejemplo. Otro día me hice un abogado, el esposo de una paciente mía que él es abogado, tipo muy listo, catedrático, persona muy culta, y me dice, Marian, me ha pasado una cosa que no sé qué es, yo creo que he perdido la cabeza, necesito que me ayudes. Y el otro día mi nieta vino a casa, me pidió descargarse TikTok en el móvil, yo se lo dejé, mi nieta tiene 8 o 9 años, y me metí por curiosidad hace un par de semanas a ver qué era lo que había visto, y entonces vídeos de gente bailando, de chicas bailando, y yo me paso las noches ahora viendo esos vídeos. ¿Qué está pasando en mi cerebro? ¿Qué hago yo con 60 años viendo vídeos de gente bailando? ¿Estoy enfermo? ¿Qué es? Yo digo, pero si yo siempre leía, ¿por qué no leo ahora y veo gente bailando? ¿No? Bueno, pues porque al final cada cual, pues cuando entran esas cosas, pues uno pierde ese control de su vida. Efectivamente, cuando uno no hace nada físicamente, surge la voz interior. La voz interior puede ser un diálogo o puede ser un monólogo. Puede ser que te dice cosas del pasado, del presente, de tus miedos, de tus inseguridades. No te olvides de hacer esto, ten cuidado. Pero la divagación mental es un proceso clave. Esto lo explico yo muchísimo. Nadie ha descubierto nada importante en un momento frenético de hiperactividad que no paraba de hacer cosas. En un momento donde no dejaba de hacer, de consumir. Si piensas, por ejemplo, en Arquímedes, pues él veía los barcos flotar y entonces decía, ay, aquí pasa algo. O si de repente, pues Platón paseando por los jardines de Atenas, es decir, los grandes filósofos. Tengo un libro de descubrimientos en casa que le leo a los niños y entonces, pues una de las cosas que surge es, y durante meses le estuvo dando vueltas, estuvo pensando, pero en esos momentos hay muchos instantes donde uno simplemente un día está pensando y dice, ¿y si es esto? Para llegar a si es esto, necesitas pasar a la divagación mental. Cuando yo escribí este libro, este último, muchos días volviendo de la consulta, volvía andando con el celular metido en el bolso, cerrado, y esos 40 minutos, mi cabeza. Y de repente se me ocurrían ideas. ¿Y si lo cuento de esta manera? Y entonces yo voy contando cosas del libro y digo, no se entiende bien, no sé qué, tal. Y de repente digo, ¿y si lo cuento de esta manera? A mí los momentos de divagación mental, por eso yo lo hablo en el libro, porque yo intento contar cosas que a mí también me ayudan. Han sido momentos en los que me he dado cuenta que ayuda. Pero cuando uno está pasando momentos malos en la vida, que por supuesto yo también los he tenido, recuerdo en particular en la pandemia momentos muy duros que viví, nació un hijo mío, situación muy complicada, yo recuerdo que había momentos en los que cuando yo dejaba voz a esa divagación mental, porque quería empezar a escribir el segundo libro, Persona Vitamina, era incapaz, salían 1000 cosas negativas y dije, por eso es tan importante que seamos dueños de nuestra voz interior, porque si no lo somos, huimos de la voz interior. Hay algo de una palabra que aparece mucho cuando empiezas a escuchar experiencias de gente que le pasa lo mismo, que le cuesta mucho el hecho de no hacer nada, y siempre la palabra que aparece es culpa.
Y no sé si es algo cultural, que tal vez vivimos en un mundo donde se nos exige ser hiperproductivos todo el tiempo, pero hay algo con esa palabra que aparece mucho, ¿no? Con el sentido de no ser todo el tiempo productivos. Bueno, yo creo que nos han educado, esto es algo que lo he planteado muchas veces porque me ha pasado a mí también, que nos han educado en que lo que nosotros hagamos tenga sentido, que no pierdas el tiempo, no perder el tiempo, ¿no? Durante muchísimos años la educación ha ido pues un poco enfocada a la no pérdida del tiempo. Pues vas de aquí a aquí, entonces aquí aprovechas el tiempo. El problema es que el tiempo es el bien más democrático que existe. Todos contamos con 24 horas en nuestro día. Cada cual decide cómo quiere invertir esas horas. Entonces, si eres de los que tienes la suerte que no necesitas dormir, pues tienes más horas para poder ejecutar, pero hay gente muy dormilona y tiene menos horas su día. Hay gente que es más lenta a la hora de ejecutar ciertos temas, hay gente más hábil en la gestión de su tiempo, gente que le cuesta a todo un mundo. El problema es que a lo largo de la vida y sobre todo en los últimos tiempos, y a nuestra generación, la de nuestros padres y nuestros abuelos, hemos llegado con aprovecha el tiempo. Hay que aprovechar el carpe diem, pero tanto el aprovechamiento del tiempo ejecutivo y eficiente en nuestro trabajo, en nuestro estudio, a aprovechar el tiempo porque nunca sabes lo que puede pasar mañana. Entonces, cuando tú de repente ese tiempo lo dedicas a no hacer nada, que yo lo que digo en el libro para nuestros oyentes, es un aburrimiento permitido. Es decir, me aburro sin culpa. De repente dejo de hacer cosas sin culpa, 10 minutos al día, 15. O sea, es decir, no hablo del elogio a una pereza mala. Eso no estoy refiriéndome a eso, sino a soy capaz de gestionar un momento el descanso. O sea, descanso y dejo un reposo mental, cierta quietud mental, que eso es muy bueno, para que ya luego yo pueda ir introduciendo en ese reposo pensamientos de agradecimiento o cada cual como quiera trascender en esa parte pues más meditativa o contemplativa, que es muy buena para el cerebro y muy buena para nuestra conexión con el entorno. Pero a lo largo de la vida hay un concepto que lo llamo en Encuentra tu persona vitamina, lo llamo la grabadora, que yo creo que puede ayudar en esto para que la gente lo entienda. Cuando yo estaba en consulta, cuando estoy en consulta, una de las cosas que me sucedía hace unos años era que yo desactivo mucho voces interiores negativas. Entonces yo a mis pacientes les digo, ¿cómo te hablas tú? No eres suficiente, no te van a contratar, te vas a quedar solo, nadie te quiere, eres gordo, eres, no sé qué, físicamente, tal. O sea, esa especie de voz interior que a veces nos machaca. Y yo decía, ¿de dónde viene esta voz? Entonces empecé a leer, que a ver qué existía, algunas cosas me parecían interesantes, pero como todo también son muchas intuiciones. Al final la neurociencia avanza mucho y yo soy de la teoría que hay que aunar de la neurona a la emoción, es decir, desde la microbiota, el telómero, el receptor, el neurotransmisor a todo el campo emocional. Bueno, pues esto que voy a explicar ahora es del campo puramente emocional, que es más intuiciones porque no tienen esa base sólida neurocientífica, pero que yo creo que tiene una base emocional muy potente. Yo suelo explicar que cuando un bebé nace es como que, vas a ver todo el símil, como si metieran un chip en el cerebro en blanco y entonces se pusiera a grabar. Es decir, a ese bebé, a ese niño se le empiezan a grabar cosas de cómo hablan los padres entre ellos o los cuidadores, cómo hablan de él a otros, cómo se dirigen a él. Todo eso, este niño es un pesado, es más vago que su hermano, este es el más listo, no hay quien le aguante, no vas a llegar a nada en la vida, deberías estar más delgado, deberías hacer más deporte. Y hay un día que esa grabadora hace stop y le dan al play. Y ese play se convierte en la voz interior. Y te ves repitiéndote frases que te decía tu madre, que te decía tú, o incluso a veces pasa en la edad adulta. Mi ex siempre me decía, si no haces esto o tal. Entonces de repente dices, ¿pero por qué se ha convertido esto en mi voz interior? Bueno, pues mi intuición, después de muchos años viendo pacientes, es que cuando se nos han dicho, y sobre todo en momentos de vulnerabilidad, por la edad, digo, vulnerabilidad a un niño pequeño, tienes que hacer esto, si no, todavía estoy pensando en una chica que veo en consulta, que su madre es una señora muy guapa, muy elegante, que siempre ha tenido mucho éxito a nivel profesional y personal, y tiene varios hijos, pero tiene solo una hija y a su hija desde pequeña le dijo, solo te querrán si eres delgada. Entonces, esta le encantaba comer. Y la familia del padre es tendencia más gordita y come mucho y encima tiene un restaurante, no sé qué, y entonces esta desde pequeña pues siempre le ha sobrado algún kilo y la madre, no te van a querer, te quedarás sola, tal. A día de hoy, pues no tiene pareja y entonces ella es, no tengo pareja porque tengo un problema con la comida. Entonces no se puede quitar eso de ahí. Entonces está bien, yo la veo y es monísima. Y le digo, pero da igual lo que yo le diga, porque eso está insertado en su voz interior. Y hay culpa, porque yo no me he cuidado, porque yo sigo comiendo, porque como que si como no tendré pareja.
Y yo intento desmontar ese pensamiento tóxico, pero está metido desde hace mucho tiempo. Y eso puede ser con el trabajo, puede ser con el dinero, puede ser con la pareja, puede ser con la salud. Y ahí entra la culpa, que la culpa es tóxica, es un veneno, porque no te permite avanzar en la vida. Y hay que desactivar muchas veces, y la terapia a veces es la forma de desactivar la culpa. Está muy presente, por ejemplo, en mis terapias la culpa. Es tremendo